Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de julio de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del 14 de julio, un día tan patriótico, al menos para nuestros vecinos franceses, que por cierto, de Francia vamos a hablar hoy porque de la Francia de hace un par de siglos, eso sí, de la Francia de la época de napoleónica, exactamente porque Ángel de Cantabria nos trae un tema sobre esto mismo, más que de Francia napoleónica, de la España napoleónica, pero bueno, ya llegaremos a esta nota de voz de Ángel. Vamos a empezar antes con otra también francesa, que en este caso nos llega desde Hendaya, no de Francia, de la misma entrada de Francia. Lo primero que se encuentra uno nada más cruzar la frontera en Guipúzcoa es la localidad de Hendaya. Además, como bien sabéis, los habituales, ahí hay un contraescucha que se llama John, que de vez en cuando, menos de lo que a mí me gustaría, nos deja algunas notas de voz, siempre muy interesantes, por cierto. Bueno, si queréis participar, os voy a dar el número de WhatsApp rápidamente para que lo tengáis apuntadito. Lo ideal es que lo apuntéis en el teléfono, dentro de vuestra agenda, y así vais mucho más rápidos. Es el 690 82 7909. Ya sabéis, 34 delante, porque si estáis fuera de España, por ejemplo, John, que está en Hendaya, pues en su teléfono ha tenido que poner el 34 para que llegue bien. Respecto a la duración, bueno, tratándose de la contrarréplica, ya sea para el domingo o para cualquier otro día de la semana, lo suyo es que esté entre 1 y 3 minutos. Si necesitáis alguno más, no es problema, porque tenéis una reflexión que requiere algo de elaboración, no es problema en absoluto. Lo que se os pido es que se os pueda oír alto y claro, eso es importantísimo, porque esto es un programa de radio y lo único que tenemos, el único sentido que le podemos poner a esto es el del oído, nada más. No hay una persona delante a la que podamos, aunque solo sea de manera general, leerle los labios, no, ni la gestualidad ni nada de eso. Esto los habituales lo sabéis y procuráis siempre que grabáis vuestras notas de voz para la contrarréplica o el contrasello o la contraportada, tratáis de que esto de grabar una nota sea algo especial. Vamos, ya sabéis que al otro lado hay mucha gente, miles de personas, y se trata de que se os entienda. Eso es lo más importante de todo, que es lo que yo procuro hacer aquí en el estudio, que se me entienda bien. Bueno, pues hechas las oportunas presentaciones y dado el número de WhatsApp, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos, como os decía antes, con John, que es de Hendaya y que hace bastante tiempo que nos deja una nota de voz que nos habla del estado de París, la capital de Francia, un año antes de que se celebren los Juegos Olímpicos. Diréis, ¿cómo un año antes? Será 15 días antes, porque los Juegos Olímpicos empiezan dentro no de 15, de 12, empiezan el día 26 de julio, si la memoria no me falla. Bien, esta nota me la envió John hace justo un año, el año pasado, y la he hecho esperar a propósito. Pude haberla puesto en aquel momento, pero pensé dejar correr un añito, le tuve que poner un recordatorio y todo, para ver si algo había mejorado. Así que después de escuchar a John, o el propio John, si está al otro lado, que nos diga si ha vuelto por París, ¿se entiende? Porque John, ya os he dicho, es de Hendaya, no es de París. Si ha vuelto por allí, si hay algo que ha mejorado, porque hace un año salió muchísimo en la prensa el mal estado en el que estaba la ciudad, de suciedad, de inseguridad, etcétera. Y a lo largo de los últimos meses han vuelto a salir algunos reportajes en distintos periódicos sobre preguntándose si era o no era la mejor opción París, según están las cosas, para celebrar pues un evento deportivo tan importante, el más importante del mundo, cada 4 años, como son las Olimpiadas. Pero antes de nada, vamos a escuchar a John. Ya sabéis, esto lo envió John hace un año. Vuestro trabajo ahora, o el del mismo John, es decirme para la próxima contrarréplica, por ejemplo, que faltará ya solo una semana para la inauguración, si ha mejorado o no ha mejorado París con respecto a lo que John nos cuenta. Sé que llevo tiempo que no te envío audio, pero no tenía nada interesante que contar. Y quería hacerte un comentario sobre el estado de París, actualmente un año antes de lo que es los Juegos Olímpicos. Y bueno, primera sensación es una agresión total a mi sentido olfativo, nada más bajar del taxi. O sea, un olor a orines constante en toda la ciudad. Muy sucia, mucha suciedad, papeleras que desbordan desde hace días, podría decir semanas, calles llenas de hojarasca seca de más de un año,
Em, Luego los típicos patinetes que al parecer el año que viene ya no existirán en París, los patinetes eléctricos de libre servicio, las bicicletas eléctricas también tiradas en cualquier calle. Eh, Mucha pobreza, por lo que he podido ver, y no he ido a ningún barrio excesivamente crítico. Estábamos a 2 kilómetros de Nanterre, pero estaba todo bien. Mm, Había una familia que vivía dentro de una tienda quechua, serían, no sé, me imagino que sirios o así, una familia con 2 niños, una tiendecita. Comida en las calles, pues gente preparando comida con un cubo y un carrito de estos del supermercado aprovechando la parrilla pues, para preparar comida. Eso ya llevan así años, que añade un olor bastante fuerte. Para mí no es desagradable porque es como si te vas paseando y huele a castaña, ¿sabes? Es un olorcito rico, familiar, pero el olor a orina es muy, muy fuerte. Eh, ¿Qué más decir? Pues el metro, pues un auténtico desastre. Hay muchas estaciones o paradas en obras. Me imagino que será para el año que viene para tenerlas bonitas, porque serán paradas esenciales. Pero este año, bueno, perturban bastante el funcionamiento del metro. Por dentro quedan asco, los trenes también. Eh, ¿Qué más decirte? Yo por lo menos no me he percatado de que haya presencia de carteristas ni mujeres con camisas por encima para evitar ser agredidas sexualmente. O sea, no hemos notado ningún tipo de agresión ni nada y vamos en metros que estaban petados. Este sábado ha habido dos alertas de bomba en la Torre Eiffel. No sé si serán simulacros porque tengan miedo de que el año que viene pase algo. Yo en la cola de Versalles y del Louvre, pues la verdad es que hemos estado una horita tranquilamente esperando allá al sol. Hacía buena temperatura, estábamos a unos 20 grados así, no nos podemos quejar. Pero el acceso, pues los filtros los veo muy laxos con respecto a años anteriores. Para el COVID estaban mucho más imponentes aquellos controles que pasamos. Y no sé, tengo mis dudas sobre que os vaya a ocurrir algo. No lo deseo, evidentemente, pero si mantienen este control tan laxo, pues puede pasar de todo. He visto cómo está condicionado todo el flujo de personas que van entrando a los diversos monumentos. Me parece que es muy laxo. Supongo que a lo que son los lugares deportivos, pues habrá más control. Pero a mí me inquieta más lo que vaya a ocurrir en los centros de cultura, los puntos culturales, que los deportivos. En los deportivos, pues como hay deportistas de élite y demás, pues tendrá muchísimo control, muchísima policía, pero visto cómo han controlado todas estas últimas revueltas que han tenido, el efectivo policial creo que ha sido insuficiente y eso que han puesto muchísimos policías. En resumen, que tengo mis dudas de que la señora Hidalgo y el señor Macron consigan tener unos Juegos Olímpicos tranquilos. Espero que consigan en un año poner a París con un lavado de cara imponente, porque tal y como se presenta, da asco ir a París. Y bueno, pues nada, es simplemente eso, que tengo mis dudas, No sé qué opinarás tú o qué opinarán los demás, si hay algún visitante más de este año. Pues mira, John, yo personalmente nada te puedo decir respecto a esto, porque es el estado de París, quiero decir. Porque es que hace muchísimos años que no voy a París, tanto como 20 años, por lo menos. No es que París no me guste, es que no se ha dado el caso de tener que ir por allí. Me parece que es una ciudad muy bonita, creo que a prácticamente todo el mundo que va a París es una ciudad que le gusta. No es ni mucho menos mi ciudad favorita de Europa, pero reconozco la mayor, y es que es una ciudad preciosa, grande, cosmopolita, llena de museos, de cultura, llena de lugares emblemáticos, y está mal que yo lo diga, que soy el autor o el coautor de Contra la Revolución Francesa, pero vamos, es imposible no conocer la historia de Europa sin haber conocido antes, al menos haber paseado París. Quien la conoce bien es Alberto, porque no es que haya ido allí de turismo, como he ido yo en algunas ocasiones,
sino porque vivió allí durante bastante tiempo y por lo tanto es una ciudad que conoce muy de cerca. La siente, os diría que propia, como algo propio. No hay más que oírle hablar de París y habla de esa ciudad con un cariño tremendo. Pero vamos, yo hace mucho que no voy por allí. Lo que sí sé, gracias a la prensa, obviamente, y a lo que me ha contado gente, es que de unos años a esta parte la ciudad está muy sucia. Bueno, más sucia que nunca, según dicen, y que es especialmente insegura. Hace un par de meses, esto fue creo que en abril, una cosa así, en abril o en mayo, leí un reportaje de Raquel Villaécija, que es la corresponsal del diario El Mundo en París, que señalaba todos los problemas que tiene la ciudad. Estaban ya terminando a puntito de terminar la mayor parte de instalaciones olímpicas y al parecer son, o eran, por lo menos hace un par de meses, unos cuantos. Lo que más les preocupa es la seguridad. Pero no tanto por los problemas de inseguridad que pueden generar pequeños rateros, que a ver, de esos siempre hubo muchos en París, como hay muchos en Londres, en Berlín, en Madrid o en Roma. Es decir, el pickpocket que llaman en Inglaterra, el que del carterista, el que te levanta la cartera o en un descuido, lo que sea, eso sí, en cualquier ciudad europea grande, yo creo que los hay. Los problemas o mejor dicho, la amenaza que ellos sienten como más urgente es el tema del terrorismo. Es decir, si una organización terrorista, puede ser islámica o no, aunque en Francia últimamente solo atentan los terroristas islámicos. Pero bueno, una organización terrorista cualquiera quiere situarse en el mapa, no tiene más que atentar en una ciudad olímpica, la que sea. Se llame París, se llame Viena, Bucarest o Lisboa. En cualquier ciudad en la que se vayan a celebrar las Olimpiadas, si consiguen hacer un atentado exitoso para ellos, evidentemente, pues automáticamente van a estar en todos los periódicos, todas las televisiones del mundo y no se va a hablar de otra cosa. Hacer un atentado, pues mientras se celebran los Juegos Olímpicos. Esto es lo que más temen. Es decir, y más habida cuenta del historial terrorista de París en los últimos años. Temen un Charlie Hebdo, temen un Bataclan en plenas Olimpiadas. Lo de Bataclan, pues, no sé si lo recordaréis, esto fue en el invierno de 2015, si mal no recuerdo, que entraron unos tipos armados hasta los dientes con armas de asalto en una discoteca de París. Los más jóvenes quizás no os acordéis, pero el resto creo que nos acordamos todos perfectamente. Y la emprendieron a tiros con los que había allí en aquella discoteca llamada Bataclan, una discoteca por lo visto muy famosa del ambiente discotequero y nocturno de París. Claro, imaginemos una cosa así, con la ciudad llena de turistas, de todo el mundo, bueno, y de atletas de todo el mundo. Concretamente lo que más les preocupa ahora mismo, por lo que he podido leer, es la seguridad en el Sena. Diréis, ¿cómo en el Sena? Sí, en el río Sena, el río que atraviesa la ciudad de París. ¿Por qué? Porque pretenden hacer el desfile inaugural de los Juegos con los atletas desfilando en barcazas en el Sena. El Sena es un río navegable, y bueno, tan navegable que es una de las cosas que hacen los turistas cuando llegan allí. Se suben en el famoso Bateau-Mousse y dan un paseo viendo la Catedral de Notre Dame y otros monumentos de la ciudad que son visibles desde el Sena. En el caso de que no puedan hacerlo, han pensado como plan B hacerlo en la Plaza del Trocadero. Pero bueno, su idea principal es hacer la inauguración de los Juegos más espectacular desde que los Juegos Olímpicos existen, en 1896, y el problema aquí es que el recorrido no es que se suban a una barcaza y bajen, no, que hacen un recorrido larguísimo, por lo que hay riesgo de que un terrorista que quiera atentar lo tenga relativamente sencillo. Es decir, que se encarame un edificio de los muchos que hay a lo largo de este recorrido, o se confunda entre la multitud que esté a las orillas del Sena, a ambos lados, y dispare sobre los atletas, que son muchísimos, por cierto. Desfilarán en torno a 10.000 deportistas. Pero que solo España manda unos 400. Esto para que nos hagamos una idea. El desfile, concretamente, los que conozcáis París lo imaginaréis, va del puente de Austerlitz, que está al lado de la estación homónima. Esto está aguas arriba, poco antes de la isla de la Cité, hasta el puente de Jena, que está en el Campo de Marte. Se queda al cruce al Campo de Marte, que es donde se encuentra la Torre Eiffel. Estos son algo así como 7 u 8 kilómetros, los que tienen que recorrer las barcazas, que van evidentemente lentas. Es un recorrido muy largo. Esto trasladado a Madrid, para que nos hagamos una idea, 7 u 8 kilómetros sería el equivalente en ir de la estación de Atocha hasta el nudo norte. Esto para que os hagáis una idea. Cualquier madrileño sabe lo que le estoy diciendo. Si lo trasladamos a Barcelona, 7 u 8 kilómetros sería el equivalente a recorrer prácticamente toda la avenida Diagonal. Ir desde el Fórum de las Culturas, o donde se celebró el Fórum de las Culturas, hasta el Camp Nou, más o menos. Si sale bien, pues esto será recordado porque quedará muy bonito. En París, pleno verano, 10.000 atletas sobre el Sena, en barcazas.
Pero claro, como tengan un atentado, todo se irá al garete porque empezarán ya mal las Olimpiadas, empezará la cosa agafada. Luego, respecto al tema de la suciedad, a ver, no sé qué tal estará ahora, pero ya sabes que allí hay huelgas continuamente. Es una de las noticias clásicas todos los años. Huelga de basureros, huelga de recogida de basuras en París. Y aparecen algunos monumentos típicos de París, como la propia Torre Eiffel o la ópera, la propia Catedral de Notre Dame, lleno de basura. Ya el tipo de la televisión pues retransmite desde allí. Este es el estado de la Ciudad de la Luz, llena de basuras desde hace 4 días. Los servicios municipales de limpieza no lo recogen. Vamos, yo lo he visto varias veces. Pero vamos, es normal, no solo en París, sino en casi cualquier ciudad francesa, y encontrártelas llenas de basura porque los de la limpieza urbana están de huelga. Las huelgas en Francia, y tú lo sabes bien, John, porque vives allí, son algo así como el deporte nacional y son huelgas de verdad. Suelen ser huelgas a la francesa, huelgas salvajes. Luego, en cuanto a lo de la delincuencia común o el terrorismo, a ver, París es la capital más insegura de Europa. Miremos el índice que miremos. Hay ciudades más inseguras que París, pues también están algunas en Francia, como el caso de Marsella, que creo, no sé, eso varía con año a año, pero no sé si fue el pasado o el anterior, fue Marsella, la ciudad más insegura de Europa. Está también Birmingham en Inglaterra, está Nápoles en Italia, pero ninguna de las tres son capitales. La estrella de la inseguridad en España, de la inseguridad ciudadana, es Barcelona, queda por debajo, muy por debajo de París, ¿eh? Y Madrid más abajo todavía. Vamos, que en esto los parisinos juegan en otra liga, especialmente más que en el centro por los banlieues, que es donde estas ciudades periféricas, ciudades dormitorio, que bueno, de vez en cuando se incendian, como vimos el año pasado por estas fechas, en el mes de julio, y son en muchos de estos lugares apenas entra la policía y es donde se concentran, en estos banlieues es donde se concentran la mayor parte de los delitos. A ver, esto puede refrenar a mucho turista a ir a París. Es decir, bueno, es que si me van a robar, pues casi no me merece la pena, pero vamos, tienes que ser muy inocente si vas a París y no andas con ojos, sinceramente, y no es cosa de ahora, es cosa de siempre, desde que yo tengo uso de razón. De hecho, en cualquier ciudad grande, así por principio, tienes que ir con ojo. La ventaja, eso sí, en las ciudades europeas, como es el caso de París, es que las tasas de homicidios son muy bajas en comparación con las tasas de homicidios en otras partes del mundo. Son el paraíso de los carteristas, ciudades como París, Londres, la propia Madrid, Barcelona, Roma, etc. Pero el crimen con violencia es mucho menos común. Vamos ahora con Cristian, que es de Vigo, y que pregunta, una pregunta curiosa que creo que nunca la han hecho aquí en la contrarréplica. Pregunta a Cristian qué pasaría el día después o los días posteriores a una hipotética independencia de Cataluña. Hola Fernando, ¿cómo estás? Saludos a todos los contraescuchas. Quería hacerte una pregunta que siempre se me viene cuando discuto con gente independentista o que está a favor de la independencia de Cataluña. Bueno, más que discutir, pues intentar hablar sosegadamente. Ya me entiendes. Y es que, ¿qué pasaría el día siguiente o la semana siguiente en el hipotético de que Cataluña se volviese un estado independiente? Quiero decir, no tendrían el euro de manera inmediata. Es decir, ¿cómo funcionaría la economía en los días después de una hipotética independencia de Cataluña? Es decir, sería, por ejemplo, habría Mercadona, seguiría operando, pues yo qué sé, tiendas de ropa, o como puede ser Inditex. ¿Qué pasaría? Porque evidentemente ya no tienen la misma moneda que la Unión Europea. Hasta donde yo sé, en el momento en que sales de la Unión Europea, es decir, ya no puedes utilizar el euro. No estoy muy puesto en el asunto, pero creo que es un tema interesante. ¿Qué pasaría en una hipotética semana después de la independencia de Cataluña? Bueno, a ver qué nos dices y un saludo. Pues mira, Cristian, realmente no lo sabemos, porque es que no ha sucedido. Pero en el caso de que la independencia se produjese por vías pacíficas, es decir, que no fuese por la vía contenciosa, por vías pacíficas y acordadas entre lo que es el Estado español y la Generalidad de Cataluña, pues habría que planificar ese momento y que se estableciese algo parecido a un periodo de transición, como sucedió, por ejemplo, con el Brexit. Mira, el Reino Unido votó por el Brexit, creo que fue el 23 de junio de 2016.
Pero el gobierno de Theresa May no invocó el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea hasta marzo de 2017. Pero además todo esto lo cubrí yo en la contracrónica en su momento. Fijaos si le dejaron meses, ¿eh? Estuvo los políticos británicos, bueno, David Cameron no, porque ya había dimitió en julio, pero su sucesora, Theresa May, durante meses estuvo viendo a ver cómo hacían esto. ¿Sabe? Tuvo las primeras reuniones preliminares con Bruselas, pero mientras no invocase ese artículo, el artículo de salida, pues todavía no daban curso a la solicitud popular. Ojo, el referéndum no era vinculante, pero evidentemente había un mandato popular. Así que pero tardaron aún así unos meses. Bien, este artículo deja más o menos bien establecido la manera en la que se debe de salir de la Unión Europea y es necesario invocarlo en el caso de que un miembro quiera abandonar el bloque. Una vez hecho eso, Theresa May convocó elecciones para el mes de junio del año 2017, es decir, 3 meses más tarde, con la idea de dotarse de legitimidad de cara a las negociaciones de salida que se prolongaron durante 3 años y de las que di yo debida cuenta durante años aquí en la Contracrónica. Pocos temas, creo, pues junto a la pandemia, la guerra de Ucrania, temas de estos largos, he tratado más. Podéis ir al archivo y veréis la cantidad de programas que hubo sobre el Brexit. Bien, en esas negociaciones se llegó a una serie de acuerdos. El primero de todos era el de salida y los demás ya venían concebidos para definir la nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Claro, aquí tendríamos el problema de que no es comparable lo de Cataluña con esto del Brexit porque, la Unión Europea no es propiamente un Estado, a lo más que se aproximan es a una confederación de Estados. Pero habría que hacer algo parecido, es decir, no tocar nada hasta que se haya llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, un acuerdo de salida en el que quedase todo claro y después otros nuevos acuerdos que definiesen la nueva relación. Podríamos pensar, por ejemplo, hablando ya de un Estado o de varios Estados que se secesionan de otro, como lo hicieron las repúblicas bálticas con la URSS a principios de los 90. Pero claro, tampoco nos serviría de mucho, porque la Unión Soviética desapareció poco después de la independencia de Letonia, Lituania y Estonia. Desapareció en diciembre del 91. Sí que lo que hicieron fue declarar la independencia de la Unión Soviética, un país que desaparecería poco después, y luego llegaron a una serie de acuerdos con la sucesora de la Unión Soviética, que era la Federación Rusa. Sí podría valernos de algo más cómo se disolvió Checoslovaquia en 1992. Allí querían evitar los checoslovacos, con acierto, que pasase lo de Yugoslavia, es decir, que todo saltase por los aires de forma violenta y desordenada, que llegasen a las manos. Sí que fue el Parlamento checoslovaco el que votó a favor de la disolución de la República. Y se crearon 2 nuevas repúblicas, la República Checa y la República Eslovaca, que empezaron a existir poco después. Eso sí, las negociaciones para repartir los bienes nacionales, fijar las fronteras definitivas entre las dos y cerrar un acuerdo comercial que al final fue una unión aduanera que se mantuvo durante años hasta que ambas entraron en la Unión Europea, pero esto ya en el siglo XXI, todo eso llevó algo de tiempo. Claro, como Checoslovaquia desaparecía completamente de la historia, los 2 nuevos países tuvieron que ingresar en la ONU, haciéndose de nuevo como países nuevos, haciéndose cargo, eso sí, de forma mancomunada de las obligaciones internacionales que había suscrito Checoslovaquia. Por ejemplo, el Tratado Antártico lo había firmado Checoslovaquia en su momento, pero claro, como desaparecía de la historia, dejaba de existir, lo que hicieron el gobierno checo y el gobierno eslovaco es asumir la condición tanto de Chequia como de Eslovaquia de firmantes de ese tratado. Es decir, ambos figuran como firmantes. Luego, respecto a la moneda del Checoslovaquia era la corona checoslovaca. Durante un año se mantuvo en las 2 repúblicas y luego ya se crearon 2 coronas. Por un lado la checa y por otro lado la eslovaca. La corona checa sigue existiendo, es la moneda oficial de la República Checa, y la eslovaca desapareció, porque en 2009 creo que fue, Eslovaquia entró en la eurozona y por lo tanto pues ya dejó de existir la corona eslovaca. Pero claro, lo de Checoslovaquia tampoco encaja en una hipotética independencia de Cataluña. Valdría en el caso, o sería equiparable, en el caso de que el Reino de España desapareciese de la historia, como lo hizo la República de Checoslovaquia, y que en su lugar apareciesen 2 o 3 o 4 entidades nacionales nuevas, que conforman nuevos países desde cero, pero que tienen que hasta que entrar a la ONU, en una palabra, pues cada uno por su cuenta. Pero claro, ese no sería el caso. Sí que habría que improvisar un poco sobre la marcha, con un agravante importante, y es que España, a diferencia de Checoslovaquia, no es un Estado formado hace poco tiempo.
Checoslovaquia era algo reciente, cuando se disolvió en 1992. Es un estado que se había creado sobre las cenizas, las ruinas del Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial. Luego desapareció por completo en la Segunda Guerra Mundial. Eslovaquia se conformó como una república cliente del Tercer Reich y lo que es la República Checa se transformó en un protectorado, el protectorado de Bohemia, que era a todos los efectos parte del Reich. Y luego ya se volvió a recrear en el año 46, ya como una república popular. Es decir, que Checoslovaquia como realidad política duró poco tiempo. Lo mismo puede decirse de las repúblicas bálticas. Nacieron tras la Primera Guerra Mundial, de las cenizas de otro imperio, en este caso el Imperio de los Zares. Primero fueron invadidas por la URSS, ya con la Segunda Guerra Mundial, después del acuerdo del germano-soviético del 39, luego por los nazis, después de la Operación Barbarroja, es decir, cuando los nazis invadieron la Unión Soviética, y de nuevo por la URSS, que volvió a anexionarlas. Cuando se independizaron, en torno al año 1990, llevaban unidas a la Unión Soviética poco tiempo, unos 45 años. Pero en Cataluña no sucede nada de eso. Cataluña forma parte de España desde que España existe. Bueno, y antes incluso de que existiese como Estado-nación. Cuando era un reino, pues el Principado de Cataluña ya estaba dentro de él. Y antes de eso formaba parte de la Corona de Aragón. Vamos, que habría que irse muy atrás en el tiempo, pues a la plena Edad Media, para encontrarse con los condados catalanes, sin vinculación con otros principados hispanos. Sí que habría que hacer todo desde cero, vamos, y romper un vínculo centenario. A ver, imposible no es, pero sí llevaría mucho tiempo, especialmente dentro de Cataluña, ya que en el caso de que la independencia se produjese hoy, pues aproximadamente la mitad de la población no estaría de acuerdo con ello. Y eso traería pues, infinidad de problemas al nuevo gobierno catalán independiente. Bien, seguimos. Vamos ahora con Ángel, del que os hablaba en la introducción, Ángeles de Cantabria, y nos habla de las prefecturas que se crearon en 1810, es decir, en plena Guerra de la Independencia. Buenos días, Fernando y Contraescucha. Quisiera hacer una aclaración sobre lo dicho en la pasada contrarréplica del domingo 17 de septiembre, en la cual afirmas que en el reinado de José I Bonaparte se implantó un modelo de prefecturas al estilo francés, haciendo todas referencias a accidentes geográficos. Este modelo que mencionas fue el que José de Lanz presentó a José I, y cuya principal novedad radicaba en denominar a las prefecturas por accidentes geográficos. Sin embargo, cuando este modelo llegó al Consejo de Estado, decidió modificar el nombre de las prefecturas y sustituir los accidentes geográficos por el nombre de la capital de cada una de las nuevas prefecturas, pues consideraba que nombrarlas por accidentes geográficos era de una influencia francesa muy radical. De esta forma, entró en vigor esta división, por decreto de 17 de abril de 1810, pasando la España peninsular a estar dividida en 38 prefecturas y 111 subprefecturas, cada una con el nombre de su respectiva capital. Me imagino que debido a la leyenda negra que persigue a José I y su reinado, se quedará en el imaginario de los españoles que las prefecturas llevaron el nombre de accidentes geográficos, queriendo así romper con la historia y la tradición de España. Pero esto realmente no fue así, porque el plan original de José de Lanz no se aprobó tal cual debido a la modificación del Consejo de Estado. Espero, Fernando, que a ti y a Alberto Gareino os gustara el queso picón que os bajé a Santander el día de la presentación de vuestros libros. Así que nada, os saludo desde Vejes, en el macizo de Ándara, en plenos picos de Europa. Un saludo y gracias por informarnos día a día de todo lo que pasa en el mundo. Hasta luego. El mapa de prefecturas con nombres a la francesa, es decir, inspirado en los accidentes geográficos, como se había hecho en Francia unos años antes con los departamentos, nunca llegó a entrar en vigor porque les parecía afrancesado. No les parecía mal la idea de las prefecturas, es decir, de estas provincias de nuevo cuño, pero eso de los nombres les llamaba la atención. Tengo este mapa aquí, me lo he ido a buscar. Es realmente curioso, no se corresponde, con algunas excepciones, pero vamos, no se corresponde con el mapa provincial posterior, el de 1833, pero vamos, para que os hagáis una idea, la provincia de Madrid, que era mucho más pequeña que la actual Comunidad de Madrid, se llamaba Manzanares, obviamente por el río Manzanares, lo que es Cantabria se llamaba Cabo Mayor por el Cabo Mayor, lo que es aproximadamente la provincia de Zamora se llamaba, Zamora y Salamanca iban juntas o casi juntas, se llamaba Tormes, estaban dentro de la misma prefectura porque al sur estaba Águeda, con capital en Ciudad Rodrigo,
la de Murcia, parte de Albacete se llamaba Segura, Valencia se llamaba Guadalaviar Bajo, Cádiz se llamaba Guadalete y la capital no estaba en Cádiz, estaba en Jerez, entre otras cosas porque es que Cádiz no estaba ni bajo dominio todavía de José Bonaparte. Y así podemos seguir. Granada era Genil e incluía Almería, Barcelona era Llobregat, Navarra, por ejemplo, se llamaba Bidasoa. Así Zaragoza se llamaba Ebro y Jalón, Burgos se llamaba Arlanzón, Pontevedra, con parte de Orense, se llamaba Miño Bajo. Es decir, así podría seguir hasta mañana. Son nombres realmente curiosos con unas fronteras también un tanto curiosas. Bien, eso no terminó de funcionar. No por la idea, que la idea sí les gustaba, pero eso de que se llamasen con nombres, accidentes geográficos no les gustaba, así que lo cambiaron. Pero no sirvió para nada, porque el país estaba en guerra en 1810 contra los del país. Es decir, los españoles, la mayor parte de los españoles estaban en guerra contra los franceses, con José I entrando y saliendo de Madrid protegido por las tropas de su hermano. Es decir, que la práctica nunca entró en vigor, aunque fue promulgada como tal, porque José I estuvo siempre muy lejos de controlar todo el país. Vamos, que invirtió su cortísimo reinado de 5 años en tratar de sobrevivir. El mapa provincial, bueno, departamental, porque la voluntad era esa misma, era crear departamentos calcados de los de Francia, con su prefecto nombrado desde París y su ruptura total con el pasado, se limitó exclusivamente a trazarse y a aprobarse, pero nunca, jamás se aplicó. Su autor fue este hombre del que has hablado, José Lanz, que era un novohispano, es decir, un mexicano, había nacido un español que había nacido en México, en aquel entonces el Virreinato de Nueva España, y que en aquel momento daba clase en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. Bueno, este hombre Lanz era el arquetipo de afrancesado. Había vivido en París durante la época de la Revolución, hasta se había casado con una francesa, bueno, adquirió allí la nacionalidad y luego ya se instaló en España a principios del siglo XIX. El gobierno de José I vio que este Lanz era un tipo confiable, tipo que hablaba francés a la perfección y que estaba dispuesto a llevar a cabo en España lo que se había hecho en Francia, porque además le parecía bien, creía en ello. Así que se puso con esto de las nuevas prefecturas, los nuevos departamentos, en 1808 y justo cuando fue proclamado rey de España José I, y en 1810 ya lo tenía listo. Pero los españoles estaban en pie de guerra contra los franceses y de esa guisa no se podía poner nada en marcha sobre el terreno, como es normal. Se nombraron algunos prefectos y ahí quedó la cosa. Los británicos entraron desde Portugal con Wellington a la cabeza y el gobierno de José I y el propio José I estaba para cualquier cosa, menos para ponerse con reformas territoriales y mucho menos tan ambiciosas como esa. De hecho, en 1812, después de la batalla de Arapiles, José I decidió abandonar Madrid y ya nunca regresaría a la capital. Bueno, pues ese mismo año, para complicar más las cosas, en 1812, Napoleón, por las buenas, decidió anexionar Cataluña a Francia, anexionarla. Y no ya ocuparla, que por supuesto toda España estaba, casi toda España estaba ocupada, por lo menos la España peninsular. Pero no, esto quedó anexionado al imperio y se crearon 4 departamentos. Uno se llamaba Segre, que se correspondería más o menos con lo que es hoy la provincia de Lérida, otro Bocas del Ebro, que sería más o menos Tarragona, aunque buena parte también de Lérida, Montserrat, que sería a grandes rasgos la de Barcelona, y Tar, que sería de nuevo a grandes rasgos la de Gerona. El Valle de Arán fue desgajado de Segre y transferido a Alto Garona, un departamento francés. Y Andorra, en cambio, perdió su independencia y fue incorporada al departamento de Segre. Pero es que antes de eso, esto sucedió en 1812, pero es que antes de eso, en 1810, Napoleón había creído oportuno que tanto Aragón como Navarra y el País Vasco dependiesen directamente de Francia, sin formar parte de ella, como había sucedido con Cataluña a partir de 1812, pero dependiesen de ella. Pero, es decir, estaban en España, pero se gobernaban desde París. Así que ya podía encargar mapas José I y lo que le diese la gana, que no servía de nada porque su propio hermano le había expropiado una buena parte del país. Bueno, eso por no hablar que hay ciertas zonas de España, de la España peninsular, insisto, ciertas ciudades que nunca estuvieron controladas por los franceses. Y no solo fue Cádiz, Cádiz nunca, ahí es donde se reunieron las Cortes, Cádiz era una isla en aquel entonces y nunca fue controlado, pero Cartagena tampoco, Alicante tampoco, nunca cayeron en manos francesas. Tampoco, por supuesto, fuera de la península. Ceuta y Melilla nunca cayeron en manos francesas. Pero es que las Baleares y las Canarias tampoco, y las Canarias están relativamente cerca de la península. Así que esa departamentalización de España, obra de José Lanz, y que José I aprobó convencido que terminaría de afrancesar la administración, nunca se convirtió en realidad, más allá del papel. Habría que esperar
bastante tiempo, habría que esperar 20 años para que se aplicase una división provincial que fuese duradera. Esta la hizo Javier de Burgos y se promulgó en 1833, sobre un proyecto previo que se había tratado de implantar en el trienio liberal, creo que 1821-1822. Este mapa de Javier de Burgos, con algunas modificaciones, pues que se fueron haciendo, pues con casi 2 siglos ya de división provincial, pues es el que ha llegado hasta nosotros. Ya en cada provincia había un gobierno civil con su gobernador nombrado por el gobierno en Madrid. Esos gobernadores civiles desaparecieron en los años 90 y se transformaron en subdelegados del gobierno, que es lo que son ahora. Pero eso sí, no dependen ya directamente de Madrid, sino que dependen del delegado del gobierno en cada comunidad autónoma. Es decir, el subdelegado del gobierno en Teruel depende del delegado del gobierno en Zaragoza. El subdelegado del gobierno en Málaga depende del delegado del gobierno en Sevilla. Y así sucesivamente, salvo lo que son las comunidades autónomas uniprovinciales, Asturias, Navarra, qué sé yo, Baleares, bueno, la propia Madrid, que es una comunidad autónoma uniprovincial, que no tienen subdelegados, porque es solo una provincia. Bien, seguimos con Pedro, que nos hace una reflexión sobre el valenciano y el catalán. Buenas, Fernando. Se me ha ocurrido una reflexión. Mira, tú en tu programa te has referido al valenciano y al catalán y los has nombrado como lenguas separadas. Pero la RAE reconoce la unidad lingüística del valenciano y del catalán y creo que la RAE lo hace como autodefensa para que se reconozca la unidad lingüística del castellano, del español. Porque claro, el español lo hablan 500 millones de personas y es muy fácil, por ejemplo, que el argentino se separe del castellano. Porque el argentino tiene cuestiones dialectales que hacen que sea muy diferente al español de España o al castellano o a otras variedades dialectales del castellano. Entonces, esto me recuerda a que, por ejemplo, el Estado español no reconoce a Kosovo como un Estado independiente para que Serbia no reconozca a una posible Cataluña si se independiza. Y en cambio, por ejemplo, Portugal sí que reconoce a Kosovo como Estado independiente, Francia también lo reconoce, o sea, casi todos los países europeos reconocen a Kosovo como Estado independiente separado de Serbia. En cambio, España no lo hace. Y es un paralelismo entre lo que hace la RAE con el valenciano y el catalán. Si la RAE reconoce la diferenciación, la separación entre el valenciano y el catalán, también estaría abriendo la puerta a que otras academias lingüísticas reconocieran la separación que hay entre el colombiano y el castellano, o el mexicano y el castellano. Y claro, es como una autodefensa en pro de la unidad lingüística. Y me gustaría que comentases esta reflexión. ¿Qué te parece la unidad lingüística? Y si defiendes la unidad lingüística del español, o crees que se puede separar y que puede haber una secesión de lenguas. Gracias por tu programa. Un saludo. Vamos a ver, Pedro, que yo defienda la unidad lingüística del español o de cualquier otro idioma es intrascendente. Yo no tomo la lengua como una militancia, como veo que estás haciendo tú. A ver, para saber si una lengua existe como tal, basta con comprobar que sus hablantes pueden entenderse sin necesidad de intérprete. Y no hay mucho más. La lengua es algo de orden práctico, no se define desde arriba, se practica abajo. Yo para hablar con un argentino, con un guatemalteco, con un chileno, o con un canario, o con un gaditano, no necesito intérprete. La práctica totalidad de lo que yo diga, de lo que diga esta persona, yo la voy a entender. Y viceversa. Bien, con el valenciano y el catalán sucede exactamente lo mismo, hasta donde yo sé. Un valenciano hablando en valenciano y un catalán hablando en catalán no necesitan intérprete. Luego tenemos un continuo lingüístico evidente, es decir, está a la vista. Pero los valencianos insisten en que lo suyo no es catalán, es valenciano. Así que para no ofender a nadie, y te aseguro que muchos valencianos se ofenden con esto, pues digo valenciano y catalán, aunque me conste que es la misma lengua. El problema quizás sea el nombre, qué sé yo, es decir, que los valencianos se nieguen a que se llame catalán. Pero bueno, que los valencianos hayan decidido convertir en lengua separada al valenciano, eso ha tenido consecuencias. Las normas ortográficas, como bien sabrás, no son las mismas. En el valenciano rigen las llamadas normas de Castellón, mientras que en el catalán lo hacen las normas del Instituto de Estudios Catalanes, que se aplican pues, en Baleares, por ejemplo, en la propia Andorra y en Cataluña, naturalmente. Hay 2 academias, también lo sabrás, la valenciana y la catalana, y cada una va por su lado. Lo que hace la Real Academia es observar, y fruto de esas observaciones se las lleva al diccionario.
Es decir, no hace más que honrar su lema, ya sabes, limpia, fija y da esplendor. En el caso del valenciano lo define, me he ido a buscarlo, por pura curiosidad, lo define como, y esto es textual, variedad del catalán que se habla en gran parte del antiguo Reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia. A ver, que es una variedad del catalán es una obviedad a cualquiera que lea algo escrito en valenciano, y que los valencianos lo sienten como lengua propia es algo que también está a la vista de cualquiera que hable con un valenciano. No tiene mucho más. La descripción que ha hecho la Real Academia me parece impecable. Pero vamos, Pedro, a los castellanohablantes las peleas entre valencianohablantes y catalanohablantes nos traen sin cuidado. Simplemente no nos importa, no nos tenemos que posicionar. Eso de que lo defiendes o no lo defiendes. Y simplemente no nos importa y por lo tanto no le dedicamos ni un minuto de nuestro tiempo. A lo más que llegamos es a preguntarnos la razón de ese enfrentamiento y por qué se empeñan en llamar de dos formas distintas a lo que en esencia es la misma lengua. Pero vamos, la cosa no pasa de ahí. La Real Academia se limita a observarlo y a dejarlo por escrito en su diccionario. Un diccionario en el que la entrada valenciano tiene un total de 7 acepciones y solo una de ellas está relacionada con la lengua. Así que, en lugar de andar buscando presuntas conspiraciones de la Real Academia, podríais poneros de acuerdo con vuestros vecinos para que la lengua en cuestión tenga un nombre común. Aunque claro, eso puede resultar problemático, ya que como toda la identidad la habéis volcado con el tema este del idioma, pues es normal que otros se escamen. Eso no sucede con los que hablamos castellano o español. No oirás a un solo castellano hablante decir que todos los que hablamos castellano tenemos que formar parte de un solo Estado, o formar un solo Estado. No sé, quizá hay alguno, pero vamos, nadie se lo toma muy en serio. Con los nacionalistas catalanes, en cambio, eso es lo habitual. El día que despoliticéis la lengua, igual a los valencianos no les importa decir que hablan catalán. En fin, con esto ya terminamos. Espero que la contrarréplica de este domingo haya sido de vuestro agrado y, como siempre, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.